estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Buenos días a todos. Espero que estéis bien. Me alegro de veros por aquí. Y nada, pues vamos a dar comienzo a nuestro culto hoy, tal vez desde la distancia, pero bueno, con alegría. Quería leer unos versículos muy conocidos del profeta Habacuc, los últimos de su libro, para empezar este culto, que dice así: aunque no eche brotes la higuera, ni den las vides ningún fruto, aunque nada se espere del olivo, ni los labrantíos den para comer, aunque no haya ovejas en el aprisco, ni queden vacas en los establos, aún así yo me gozaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi Salvador. El Señor, mi Dios, es mi fuerza, da a mis pies agilidad de gacela, y me hace caminar por las alturas. Sabemos que no son tiempos fáciles, pero aquí tenemos la inspiración que nos da la Escritura, de que aunque sean tiempos complicados o pasemos dificultades, podemos gozarnos en el Señor, podemos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Y a eso venimos ahora en esta mañana, a tener un tiempo de alabanza y con gratitud, dar gracias a Dios, alabarle y bendecir su nombre. Así que vamos a pasar este tiempo de alabanza ahora y, bueno, pues podemos alegrarnos en el Señor. De mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré.
cadenas romperá y todos le adoran. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, y Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Abrir las puertas ya, Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar.
pues después de este tiempo de alabanza, vamos a pasar al tiempo de la mesa con una pequeña reflexión que, bueno, en esta ocasión me gustaría leer de un libro, que es este libro de Eduardo de Las, que fue nuestro último conferenciante ya en nuestro retiro de iglesia, ya hace casi un par de años. Y quería leer unos párrafos sobre la pasión de nuestro Señor, que dice así: la pasión de Cristo no es, como a veces suele pensarse, una subida heroica al monte del dolor, y Cristo un titán asombroso que carga sobre sus hombros con todo lo que haga falta. Nada de eso. Se trata de una caída, un derrumbamiento, un agachar la cabeza y penetrar por el túnel de la angustia, del desamparo y de la muerte. Muchas páginas de la vida de Jesús pueden entenderse desde la lógica humana, sin necesidad de la fe. Esta no, porque no se trata de una página más de la historia, sino de mucho más. ¿Qué sucedió aquella noche en el huerto de Getsemaní? ¿Hasta dónde llegaron los sufrimientos de Jesús para que el autor de la carta a los Hebreos, rozando el escándalo, hablara de ruegos, súplicas, gran clamor, lágrimas ante el que le podía librar de la muerte? ¿Qué implicaba la afirmación de que Jesús fue oído a causa de su temor reverente? ¿Por qué se asocia este drama al aprendizaje de la obediencia? Lo más asombroso del registro de los evangelios no es tanto lo que los autores narran, sino el hecho de que todos ellos lo describan con una naturalidad que aún es más desconcertante. Porque sin aportar explicaciones que evitaran el escándalo, los sinópticos presentan la imagen del Dios encarnado a los pies de los caballos. Parece un Dios acorralado por el miedo, un redentor al borde de la deserción, una persona atrapada sin salida. Para la cultura grecorromana, Dios es alguien absolutamente inalcanzable. Es la imagen del desapego perfecto, de la impasibilidad ante el dolor. Se trata de alguien inalcanzable a quien jamás rozan nuestras miserias, alejado del mundo de las apariencias sensibles. Pero este Jesús del huerto es un Dios caído, venido a menos, a nada, hundido hasta tal punto en la realidad humana que parece sumergido en la misma miseria, vuelto en mismo miseria. El Jesús de los evangelios no es, como algunos piensan, un asceta que va progresivamente purificándose, desprendiéndose de la tierra que pisa, alejándose paso a paso de la condición humana. Es, por el contrario, alguien que va hundiéndose en la realidad del ser humano hasta asumirla en toda su plenitud, en la agonía del huerto y en la muerte que llega. Me gusta mucho esta idea de un Dios que no es un Dios alejado, un Dios inalcanzable, un Dios en otro lugar, separado, que no tiene nada que ver con nosotros, sino que es un Dios que baja al barro, que se identifica con cada uno de nosotros. Y a ese Dios, a ese Jesús al que ahora queremos recordar y queremos dar gracias por el sacrificio que hizo en la cruz, que es un sacrificio que hizo por nosotros, por cada uno de nosotros y por nuestros pecados, en esas dos dimensiones. Así que vamos a ahora pasar el tiempo de la mesa, vamos a participar de los símbolos y voy a pedir a Kingsley si por favor puede poner este tiempo en oración. Sí, Señor, gracias que podemos reunirnos esta mañana en torno de este símbolo de reconciliación, Señor, siendo tú el león de Judá, que tienes poder, pues te hiciste pequeño para librarnos, Señor. Y también gracias por esta sangre que nos ha borrado nuestros pecados, de modo que, Señor, estamos libres y para poder presentarnos delante de ti, Señor, y alabarte y darte las gracias. Tenemos, Señor, pues bendecirte que pues nos has seducido, que no rompiste nuestra rebelión y pudimos pues entregarnos al autor de nuestra vida, Señor. También gracias que como hemos escuchado, tú no tienes nada que ver con el pecado, estaba
alejado de nosotros, pero aún así has encontrado un camino, una manera para que podamos estar ahí. Así que, Señor, estamos delante de ti, pues agradecidos y deseosos de recibir, Señor, ese pan que nos da fuerza y nos recuerda que somos liberados y que hay un futuro mejor esperándonos, Señor. Mientras tanto, Señor, este pan y nos dé fuerza para poder, Señor, seguirte, poder vivir una vida de libertad y también una vida de comunión contigo en primer lugar y con nosotros, Señor. También gracias que en este tiempo difícil, Señor, pues tu mano no ha dejado de bendecirnos. A ti sea la gloria, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El ver aquel negro amanecer, Cristo entregado
Muy bien, pues vamos a, si queréis, a continuar con nuestros libros de Hechos. Hechos capítulo 13, versículo del 4 al 12. Estamos en este apasionante libro de Hechos, de acciones. Y bueno, antes de leer el pasaje que nos toca, que es Hechos 13 del 4 al 12, me gustaría preguntaros, no sé si habéis hecho alguna vez algún viaje misionero. La verdad es que la primera vez que hicimos un viaje misionero, muchos jóvenes y alguna gente de la iglesia fue a Marruecos. Fuimos primero a Ceuta, luego atravesamos Marruecos y estuvimos haciendo una campaña evangelística en Melilla. Y la verdad es que ahí aprendimos muchas cosas, aprendimos la dificultad de la cultura, del idioma y cómo adaptarnos a esta cultura tan diferente. Y ahí encontramos dos tipos de misioneros. Uno era como un misionero estándar y tenía una iglesia, era en Melilla, ¿no? Aunque, bueno, ya sabéis, ¿no?, que hay un montón de gente musulmana allí en Melilla. Entonces ese misionero invitaba a los marroquíes a entrar ahí en la iglesia, ¿no? Y había otro misionero un poquito más particular, que no sé, no, es un poco fue muy interesante estar con él. Y este misionero lo que hacía era que les invitaba a su casa y hacía pequeñas reuniones en su casa con diferentes grupos. Y recuerdo que tuvimos una discusión no pequeña en este viaje misionero, porque este último misionero nos decía que se había encontrado dificultades en bautizar a la gente con agua, ¿no? Porque había una tradición, decía él, de los bereberes, que ellos lo lógico era bautizarles en tierra, y nos chocaba mucho este concepto, ¿no? Y también que él decía que era como inviable partir el pan y el vino con los musulmanes. Tenía que partir el pan y el mosto, pero en lugar de mosto decía que lo lógico era hacerlo con té moruno. Entonces, como veis, cuando vas de misiones, pues es complicado porque te encuentras diferentes culturas y cómo afrontar y cómo transmitir la fe, ¿no?, a estas culturas. También recuerdo que fuimos a unos de la iglesia con un viaje misionero a Guinea Ecuatorial, con Pepe Herrero, y ahí aprendimos, aparte de la maravillosa gente de Guinea y de las playas y la selva increíble, ¿no?, de Guinea Ecuatorial, además de comer mono, no sé si habéis comido alguna vez mono, aprendimos lo que eran los mutu-mutu, que son mosquitos que nos acribillaron, especialmente a Valentín, que está por ahí, y a Pepe y a unos más, y también los anófeles, ¿no?, que transmiten el paludismo. Así que los viajes misioneros aprendes cosas muy interesantes. Nunca se me olvidará este nombre de los mutu-mutu, estos mosquitos que nos picaban. También luego recuerdo que fuimos a un viaje a la India con Baliana, estuvimos ahí un mes en una leprosería, y también recuerdo que aprendimos a viajar en viajes de tercera, con las ventanas abiertas, con un calor insoportable, unos olores ahí increíbles, unos mosquitos por todas partes. Entonces, esta introducción la hago para proponer a los jóvenes, o no tan jóvenes, ¿para cuándo un viaje misionero? Porque en los viajes misioneros aprendemos muchísimas cosas. Aprendemos cosas increíbles. Y entonces hoy vamos a ver en Hechos 13, del 4 al 12, pues el primer viaje misionero que se nos relata en la Biblia, ¿vale? Entonces, antes de seguir avanzando, pues vamos a leer el texto. En Hechos capítulo 13, versículo 4 al 12. Y como estamos en Zoom, pues yo voy a pedir que alguien lo lea. Entonces, no sé si es posible, Valentín, que alguien lea Hechos 13, por ejemplo, Matt. ¿Estás ahí, Matt, con Hechos 13 del 4 al 12? Si le abres el micrófono, Valentina, Matt, y nos lo lea. Hechos 13, 4. Ellos... 4 al 12. ¿Perdón? Sí, adelante, adelante. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos
y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este vino a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Hasta el 12. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vale, muchas gracias, Matt. Bueno, un pasaje muy interesante, tremendo. Y bueno, para hacer un pequeño bosquejo, para ver un poquito los puntos que vamos a ver, he dividido este texto en 4 partes. Y por una parte, el primer punto sería el periplo, bueno, el viaje, el primer viaje misionero. El segundo punto sería la palabra de Dios, que es predicada. El tercer punto serían los palos en la rueda, la oposición. Y el cuarto punto sería el procónsul. Entonces, periplo, palabra de Dios, palos en la rueda y el procónsul. Entonces, me ha costado mucho que las 4 empezasen por P, pero lo hemos conseguido. Bueno, entonces, pues nada, comenzamos el primer viaje misionero. Nos vamos de viaje misionero con Bernabé y Saulo. Realmente es el primer viaje misionero reportado en hechos, ¿no? Seguramente hubo otros viajes misioneros de otros apóstoles. Se sabe, ¿no?, que Tomás parece que fue a la India y quién sabe, ¿no?, los viajes que hicieron otros apóstoles o otros profetas. Entonces, lo que hacen ellos, básicamente están en Antioquía, que es la zona un poco de Siria, por la parte del Líbano hacia el norte, y bajan de Antioquía, bajan hasta Seleucia, que está en realidad cerca de la desembocadura del río Orontes, a unos 20 kilómetros. Y de allí viajan a Chipre. Entonces, os recuerdo que fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué viajan a Chipre? Pues, bueno, sabemos que Bernabé era chipriota, era patriota y chipriota, ¿vale? Sabemos que en Hechos 4:36 se dice que Bernabé era de Chipre. Y una cosa muy importante que quería comentaros es que antes de querer predicar el Evangelio en el fin del mundo, tenemos que predicar el Evangelio en nuestra casa, a nuestros amigos, en nuestra cultura, en nuestro vecindario. O sea, es un poco raro que alguien se apunte a ser misionero lejos cuando realmente no predica el Evangelio en su entorno, ¿no? Entonces, cuando no predicamos el Evangelio en nuestro entorno, da mucho que pensar sobre alguien que quiera ser misionero. Vale, entonces hacen el primer viaje, y en el primer viaje que vamos a ver en Hechos 13 y 14, lo que vamos a ver van a ser como tres grandes episodios. Por una parte se predica el Evangelio en Chipre, al procónsul, ¿no? Y se confronta al hechicero en Pafos, es el primer incidente. Luego el segundo es la predicación de Pablo en la sinagoga en Antioquía, esta vez en Antioquía de Pisidia, ¿no?, que está al sur de Turquía, por ahí en la zona de Galacia. Y luego después también se predica el Evangelio al aire libre en Listra, que es otra zona. Entonces aquí vemos que los misioneros en realidad son gente muy versátil, necesitan versatilidad, necesitan adaptabilidad y necesitan, ¿cómo decirlo?, cintura, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden trabajar con individuos o con multitudes,
tienen que trabajar a veces, ¿no? En este caso con judíos y con gentiles, con religiosos y con no religiosos, con gente educada y con gente no educada, o con gente amistosa que desea oír la palabra, o con gente que se opone a que se escuche la palabra, ¿no? Esto lo veremos a lo largo de Hechos, como hay mucha oposición. Entonces, cuando llegan a Chipre, van a la ciudad de Salamina y ahí predican inicialmente en las sinagogas de los judíos. Y esto va a ser un poco la puerta de entrada de la predicación del Evangelio de Pablo, Bernabé y otros misioneros que veremos en Hechos, que primero van a las sinagogas. Predican primero a los judíos y después a los gentiles. Y hay un detalle aquí que vemos en Hechos capítulo 5, o sea, 13:5, dice... llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Dice, tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es Juan Marcos. Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y luego después veremos, ¿no?, que les abandona en su viaje, su primer viaje misionero, pero después le es útil al apóstol Pablo. Ahora, esta palabra ayudante o servidor es hiperetes. Y no sabemos exactamente a qué se dedicaba Marcos en este viaje misionero. No sabemos si se dedicaba a echar una mano en el discipulado de nuevos convertidos o quizá lavando platos o haciendo la comida a Pablo y a Saulo y a Bernabé, ¿no? Ahora, a veces cuando vamos de viaje misionero no siempre tenemos que estar predicando el Evangelio. Podemos echar una mano, podemos ser de ayuda técnica a personas que sí predican el Evangelio. Y a veces tenemos que ser personajes como Juan, ayudantes de misioneros. Por ejemplo, este barco, ¿no?, que va ayudando y sanando y se predica el Evangelio en un barco, ¿no?, evangélico, no recuerdo cuál es su nombre, pero hay mucha gente ahí que hace falta que el barco funcione, hace falta preparar comidas, hace falta limpiar camarotes. Pues podemos apuntarnos a viajes misioneros haciendo este tipo de ayuda. Vale, y por último, en este periplo en la isla, van de la parte este, en Salamina, atraviesan la isla y llegan a la parte oeste, que es Pafos. Y allí hallan, lo vemos en el versículo 6, hallan a un cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. La palabra Bar Jesús significa hijo de salvación. Jesús es salvación, Bar es hijo. Entonces, en este viaje misionero se encuentran con este Bar Jesús. Me gusta la palabra esta, hallaron. Y es que en los viajes misioneros tenemos encuentros. Y la vida consiste en tener encuentros. La pregunta que yo te hago, ¿tienes encuentros significativos en tus periplos, en tus viajes por tu vida cristiana? ¿O pasas la vida como aquel que mete la mano en el agua, luego la saca y luego no deja huella? Tienes encuentros significativos. A veces va a haber oposición, pero eso va a ser un encuentro muy significativo. Vamos al segundo punto. El segundo punto es la palabra de Dios. Y es que en el texto que hemos visto se dice que Saulo y Bernabé predicaban la palabra de Dios en las sinagogas y luego se dice que el procónsul deseaba escuchar la palabra de Dios. Entonces, básicamente tenemos que entender que un misionero es alguien que anuncia un mensaje y ese mensaje es la palabra de Dios. En la sinagoga probablemente predicaban la palabra de Dios incluyendo la escritura, la grafé, ¿no?, lo que son los libros sagrados, porque es la palabra de Dios. Lo que habían dicho los profetas, lo que había dicho Moisés en la Torá. Pero en Pafos el procónsul deseaba escuchar la palabra de Dios, el mensaje. ¿Qué traen estos embajadores de parte de Dios? Ahora, esto es muy importante. En Hechos 8 ya vimos que, por ejemplo, Felipe, se aparece en Hechos 8 4 veces la frase anunciaban el Evangelio, anunciaban las buenas noticias. Entonces, anunciar este mensaje, este nuevo mensaje de buenas noticias, es anunciar la palabra de Dios. Y por supuesto que habrá oposición, habrá confrontación, y en nuestro caminar en la vida cristiana tenemos o podemos tener tendencia a suavizar el mensaje, a matizar el mensaje, a edulcorar el mensaje.
Pero en realidad tenemos que entender que somos embajadores de Dios, que la palabra no es nuestra, es de otro, es la palabra de Dios. Nosotros somos como heraldos, ¿no? Adalides del rey, que es Él, que es Dios, el que viene. Entonces la palabra con mayúscula es de Dios. Por supuesto que podemos contextualizar, podemos adaptar a nuestra cultura, podemos explicar la palabra de Dios, pero no desvirtuarla. Y cuando hablemos la palabra de Dios, algunos que tienen sed la mamarán, ¿no? Como esta leche no adulterada, ¿no? Pero otros la vomitarán de su boca, no querrán escuchar la palabra, ¿no? Ya sabéis, ¿no? En 1 Corintios 1, el apóstol Pablo dice que habló de la cruz, y para algunos, para los judíos era tropezadero, y para los gentiles era locura. Pero para otros era poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hay una frase muy interesante en 1 Corintios 1:21 que dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que en nuestro caminar tenemos que hablar el mensaje, hablar el evangelio, hablar la palabra de Dios. Tendremos buenas respuestas, tendremos malas respuestas, pero Dios dice que ha agradado a Él salvar a aquellos que van a creer por la locura de la predicación. Y el resultado de este texto es que al final el procónsul creyó, creyó maravillado de la doctrina del Señor, de la enseñanza del Señor, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces, no nos olvidemos que nosotros solo somos los mensajeros. Nosotros no hemos hecho el mensaje es de otro. Pero por supuesto va a haber problemas y va a haber dificultades cuando hablemos de Dios. Alguien nos va a estorbar, alguien nos va a resistir. Y ahí tenemos a Elimas, ¿no? El mago. Y he mirado en el original cómo se dice mago. Se dice así, mago, ¿vale? Así que era un falso profeta, un pseudo profeta, ¿no? Como dice el original. Entonces, habrá gente que sea religiosa, pero que intenta estorbar, dificultar que alguien reciba el puro y cristalino evangelio. Disculpadme. Ahora, siempre cuando predicamos el evangelio hay palos en la rueda de otros, ¿no? Para llevarlo al terreno así muy práctico, ¿no? Hace poco hicimos un proyecto de investigación en el hospital y ganamos un premio. Y entonces dije, pues qué fácil. Qué fácil es, ¿no? Esto, ¿no? Pues nos concedieron un premio y entonces hablo con los patrocinadores y digo, bueno, pues aquí está el número de cuenta para que me ingreséis el dinero. Y entonces ellos me dicen, no, esto no va así, esto hay que hacerlo por medio del hospital, etcétera. Entonces, bueno, voy al hospital, a los abogados del hospital, bueno, a ver cómo se hace este premio. Y dice, es que esto hay unos reales decretos de leyes de mecenazgo. Bueno, lo que aquí los abogados de la iglesia sabéis, ¿no? O sea, una historia muy complicada para qué porcentaje se lleva a Hacienda, qué porcentaje finalmente al final hay que hacerlo a través de una fundación, la fundación se lleva un 10%, y ya para cuando vamos a recibir el dinero, de repente nos dicen no, que ya han pasado los 15 días para recoger el dinero, con lo cual nos quedamos sin dinero. Así que os podéis imaginar lo que son palos en la rueda, ¿no? O sea, es complicadísimo que las cosas funcionen como uno cree que tienen que funcionar. Y cuando predicamos el evangelio es parecido. Queremos que todo vaya como a seta y sin embargo va a haber palos en la rueda. No va a ser tan fácil caminar tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a este Elimas, Bar Jesús, hechicero, probablemente haría, hechicería o superstición. Era judío, era religioso y sin embargo estaba intentando apartar de la fe al procónsul. Ahora, ser religioso no impide que estés en lo correcto. Tú puedes ser un judío, puedes ser un católico romano o un superevangélico, pero en términos religiosos, y sin embargo estás muy lejos de conocer realmente a Jesús, el Hijo de Dios. Y muchas veces lo que hace la religión es confundirnos, liarnos, y a veces no nos centramos en el mensaje fundamental, el mensaje principal. Entonces Elimas procuraba apartar de la fe a este procónsul, y hay muchos que ni comen, o sea, ni creen ellos, ¿no? Ni comen ni dejan comer, ni creen ellos ni permiten
querer al resto, ¿no? Y la Biblia dice que hay de los que hacen tropezar. Yo recuerdo una experiencia personal que tuve, lo he contado una vez en una predicación, ¿no? Cuando me convertí, como 3 o 4 años después, estaba predicando el Evangelio a mi hermana Olga, la pequeña, y recuerdo que mi otra hermana estaba intentando siempre estorbar para que no le hablase. Dice, a Olga, que era pequeña, tenía como 11, 12 años, solamente puedes hablarla cuando sea mayor de edad. Hasta que no sea mayor de edad, no puedes hablar del Evangelio con ella. Entonces yo a veces quedaba con ella, hablaba con ella, me tomaba un café con ella y le hablaba del Evangelio. Y cuando entraba mi hermana y nos veía que estábamos hablando del Evangelio o nos veía con la Biblia abierta, pues se enfadaba muchísimo y entonces se ofuscaba mucho, se enojaba y nos impedía que yo le hablase del Evangelio. Entonces una vez, sin estar yo lleno del Espíritu Santo, como si lo estaba Pablo, la miré a los ojos y le dije a mi propia hermana, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hija del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Claro, imaginaos cómo se quedó mi hermana. Entonces aquí fui yo el que puse los palos en la rueda para luego predicar el Evangelio a mi otra hermana, ¿no? Estas cosas, estos conjuros, estas maldiciones, tenemos que hacerlas, por supuesto, siempre llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y mucho me temo que yo no estaba lleno en ese momento del Espíritu Santo. Ahora, eso no quita que no tengamos que ser firmes con los que se oponen, pero a la vez sabios para saber manejar los tiempos. Bueno, por fin llegamos al cuarto punto, que es el procónsul. El procónsul Sergio Paulo, y ya os anticipo que Lucas va a empezar a utilizar unas palabras muy específicas, especiales, para los hombres, los hombres en autoridad en distintos lugares, ¿no? Entonces aquí la palabra que va a utilizar para procónsul es Anfípato, y vais a ver que es muy específico Lucas. Esto implica que es un buen historiador que va a intentar dar los detalles para que sea creíble el mensaje que está proclamando, ¿vale? Vale, entonces este procónsul se dice que era hombre prudente. En otras traducciones puede decir un hombre sabio, probablemente sería un hombre ecuánime, equilibrado, un hombre ponderado, un hombre sensible, tendría inquietudes intelectuales e inquietudes espirituales, sería mesurado, tendría ahí al Elimas, pero a la vez no se fiaría de él, querría ver otras opciones. Y algo muy bueno es que en las misiones siempre va a haber personas tocadas por Dios, aunque siempre va a haber oposición del diablo. Entonces, esto de las misiones no es como una empresa, no es como que tenemos que vender un mensaje y depende de nosotros cuán buenos somos nosotros, así va a ser el resultado de las ventas. No, no tiene nada que ver con eso. Dios tiene un pueblo ahí afuera y nos ha utilizado a nosotros como embajadores para llevar este mensaje, y es el Espíritu Santo el que va a tocar los corazones y el que va a dar el fruto, porque Él es el más interesado en edificar su iglesia. Él es el que construye su iglesia, el que rescata su iglesia, y no somos nosotros. Ahora, es muy interesante que en Hechos, y lo vamos a ver, y lo hemos visto, siempre que se predica el Evangelio va a haber una oposición. ¿Os acordáis de Esteban en Hechos 7? Predica Esteban, ¿y qué ocurre? Ahí está Saúl, y al final lo apedrean. Predica Felipe en Samaria, y de repente, ¿qué ocurre? Ahí está Simón el mago. ¿Qué pasa ahora? Predica Pablo en Chipre y ahí está Elimas, ¿no? Este embaucador, este también mago. Predica Pablo en Filipos, en Hechos 16, y ahí está la muchacha con espíritu de adivinación. Entonces, siempre que prediquemos el Evangelio va a haber palos en la rueda, va a haber oposición, porque Satanás no se va a quedar sentado. Pero a la vez también habrá fruto, ¿no?
El fruto lo vemos en Hechos 9. Pablo se convierte, los samaritanos se convierte, el procónsul se convierte y en Hechos 16 Lidia y el carcelero de Filipos se convierten, ¿no? Entonces la gente se emociona cuando ve esta combinación de personas que hablan un mensaje maravilloso que es la doctrina del Evangelio y a la vez tienen poder para hacer milagros o bien el poder de una vida transformada, ¿no? Ver a Pablo cómo era su vida antes y cómo es su vida después, ¿no? Cuando vemos esa transformación de vidas, ese mensaje nos cambia. Es un mensaje de buenas noticias que traen transformación a nuestra vida. Bueno, ya para concluir, ¿no? Pues, ¿qué decir? Decir que tenemos que hacer nuestro periplo evangelístico. Quizá no te puedas ir de misiones a otro país, pero tienes que hacer tu viaje misionero en tu entorno. Tienes que predicar la palabra de Dios, no tu palabra, la palabra de Dios. En Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿no? Que habrá oposición, no lo dudéis. Que nos pondrán palos en la rueda, seguro. Pero que habrá fruto, también seguro. Dios tiene su pueblo y Él es el que edifica su iglesia. Creo que conté a algunos de vosotros, no sé si un miércoles en la oración, ya para concluir, ¿no? Que por Navidad tuve una guardia y mi compañero se burlaba de mí, ¿no? Con esto de la estrella del portal de Belén, ¿no? Que era la conjunción, ¿no? De este Saturno y Júpiter, que muy de vez en cuando aparece esta conjunción y aumento del brillo, y quizá eso justificaba la estrella de Belén, ¿no? Pero a raíz de eso tuve oportunidad para hablar con mi compañero, con mis dos residentes y con otra geriatra que estaba ahí en la mesa cenando, y hablé de la estrella, hablé de los magos de Oriente, hablé de su llegada a Jerusalén, hablé de sus preguntas que hicieron, hablé de cómo en Jerusalén le llevaron a la palabra y les dijeron que la palabra, ¿no? La palabra de Dios decía que en Belén tenía que nacer, ¿no? El gobernador, el futuro Mesías. Y allí van a Belén y allí llegan a encontrarse con el Hijo y allí le adoran y hablé de los regalos. Y de ahí salté, ya no me acuerdo cómo, salté al Evangelio. Y cuando acabó la cena, Mónica, una de mis residentes, se le cayó una lágrima. Y Marina, la otra residente, después me dijo que quería hablar conmigo más tranquilamente sobre este tema. Ahora, en toda esta conversación no creáis que fue tan bonito. Hubo muchos palos en la rueda, mucha oposición. Pero ¿cuál es el resultado? Pues que después de Navidades, vacaciones, ¿no? Tengo una conversación pendiente con esta chica, Mónica. Así que hagamos nuestro periplo. Tengamos conversaciones y encuentros significativos. Habrá oposición, pero el fruto es de Dios. Pues nada, las misiones han comenzado y vamos a orar para concluir este tiempo. Padre Celestial, queremos agradecerte por este pasaje. Gracias porque tú nos animas, nos ayudas, nos emociona ver lo que has hecho por medio de otros. Y pedimos, Señor, que nos uses también. Queremos contribuir a predicar tu palabra para que otros puedan conocerte. Nuestro objetivo como iglesia es conocerte a ti y darte a conocer. Ayúdanos a cumplir estas metas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy buenos días a todos. Es una alegría estar con vosotros. Hoy os traigo un anuncio. Y bueno, para empezar el año, pues empieza un nuevo estudio de mujeres. Voy a esperar a que Valentín comparta la pantalla. Aquí está. Empieza un nuevo estudio de mujeres los sábados por la mañana de 10 a 11:30 cada 2 semanas a través de Zoom. Si quieres participar, puedes escribir a Marga por WhatsApp y ella te dará toda la información y te contará la dinámica del grupo. En esta ocasión, el libro que se va a estudiar, lo tenéis aquí en pantalla, se llama Bajo esta lluvia y lo ha escrito nuestra hermana Débora Rodrigo, que sabéis que estuvo pasando un tiempo en México, ha vuelto y ya se ha reincorporado a nuestra iglesia, otra vez como miembro. Seguro que este libro va a ser de muchísima bendición
Y los que no podáis asistir al estudio, podéis comprar el libro a través de Amazon. Y las chicas que queráis estar en el estudio, pues escribir a Marga. Y aparte de este estudio de mujeres, continúa los miércoles el grupo que lleva Medipol, en el que se está estudiando el libro de Apocalipsis. Y esto seguirá adelante de momento hasta verano. Y nada más, nos vemos otra vez la semana que viene y doy paso de nuevo a Dani. Muy bien, pues muchas gracias a Blanca y también a Miguel, por supuesto, por su palabra, pues, predicación. Y por supuestísimo, muchísimas gracias también a Valentín, que está on fire ahí siempre, que gracias a él podemos tener estos cultos que son de tanta bendición. Así que nada, nos vamos a despedir. Me gustaría hacerlo con unos versículos a modo un poco de, bueno, pues de desafío para cada uno de nosotros. Versículos también muy conocidos, que me gustan mucho en Colosenses, que dicen así: por encima de todo, practicad el amor, que todo lo vuelve perfecto. Que la paz de Cristo reine en vuestras vidas. A ella os ha llamado Dios para formar un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que el mensaje de Cristo os llene con toda su riqueza y sabiduría para que seáis maestros y consejeros los unos de los otros, cantando a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. En fin, cuanto hagáis o digáis, hacedlo todo en nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Pues nada, que el Señor os bendiga mucho esta semana y creo que ahora, como cada domingo, pues podemos tener un tiempo, ¿verdad? Después de la última canción que vamos a escuchar, podemos tener un tiempo también para compartir los unos con los otros. Así que nada, nos despedimos y que el Señor os bendiga mucho.